Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Lo que vamos a tratar hoy día es el método de análisis de varianza de un factor. Un método que compara las medias de tres o más grupos. Es un método paramétrico porque detrás está el soporte de la distribución normal, ¿no? El test no paramétrico, el test no paramétrico comparable a este método es el test de Kruskal-Wallis. ¿Ya? Aquí lo que comparamos son promedios, vuelvo a repetir, de tres o más grupos. ¿Ya? Entonces tenemos una variable numérica y una variable factor. ¿Sí? Una variable factor o grupo o tratamiento también se define en la literatura. ¿Ya? Entonces aquí detrás supuestos estadísticos que tienen el objetivo de validar la robustez estadística. ¿Qué significa robustez? Que se esté probando o que se esté claro, que se esté midiendo lo que realmente se quiere medir, que es la comparación de los promedios, ¿no? ¿Cuáles son esos supuestos? El primer supuesto es el supuesto de que las observaciones deben ser independientes. Y eso que se consigue esto se consigue con la recolección, con el azar, ¿no? Los datos deben ser recolectados en forma independiente de cada una de estas K poblaciones. El segundo supuesto tiene que ver con el supuesto de normalidad de la respuesta, ¿verdad? Por grupo. O sea, en otras palabras, los datos provienen de poblaciones normales, ¿no? De cada una de estas poblaciones que tienen distribución normal. Y el tercer supuesto tiene que ver con el supuesto de homocedasticidad. Es decir, las varianzas, las varianzas son iguales de cada una de estas poblaciones, ¿no? Vuelvo a repetir, estos supuestos tienen el objetivo de validar la robustez estadística, es decir, de medir lo que realmente queremos medir con este método, que es las comparaciones de los promedios de la variable respuesta. ¿Sí? El modelo matemático que hay detrás es este. Es este. Este es la componente, perdón, esta es la variable respuesta, que es numérica, y este es el efecto del factor, ¿no? Este es el efecto constante y este es el efecto variable, ¿no? ¿Sí? Aquí está el elemento aleatorio, este elemento que tiene distribución normal con medida cero y varianza sigma cuadrado, ¿ya? Eh, la hipótesis global o general, lo llamo yo, es esta, ¿sí? La hipótesis global es esta. H0, las medias son iguales, frente a la alternativa, no todas las medidas son iguales. O dicho de otra forma, H0, no hay efecto del factor sobre la respuesta, sobre los promedios. Frente a la alternativa, sí hay efecto, ¿no? Alguna de las medidas es distinta. ¿Ya? Este es el test global. Una vez que rechazamos la hipótesis nula, ¿verdad? Una vez que rechazamos la hipótesis nula, el siguiente paso es pasar a la etapa de las comparaciones múltiples. Y ahí existen distintos métodos. Yo voy a mostrar el método de Tukey, ¿ya? O Tukey. Les quería mostrar esta tablita de análisis de varianza. Esta tablita de análisis de varianza es una tablita que aparece en los libros de estadística, ¿no? Donde nuestro diamante en bruto es este, el valor P. Con ese valor P nosotros vamos a rechazar H0 o vamos a retener H0, ¿no? Yo podría entender que el valor P es la evidencia empírica, ¿verdad?, en contra de H0. Y aquí vamos a ocupar la regla universal. Le voy a escribir aquí, regla universal. ¿Cuál es la regla universal? Si el valor P es menor que alfa, entonces rechazamos H0. Si el valor P no es menor que alfa, entonces retenemos H0. Ahora, esta regla se llama universal porque es una regla, es una forma de leer el valor P general para todos, ¿no? Para todas las hipótesis. Entonces, siempre hay que tener claro qué es H0 y qué es HA. Y la regla universal se utiliza de la misma forma siempre. Si el valor P es menor que el alfa, normalmente se toma alfa 5%, se rechaza H0. Si el valor P no es menor que alfa, es mayor o igual, se retiene H0.
uno podría ocupar este otro conocimiento también, ¿no? O esta otra equivalencia de la regla universal. Si el valor P tiende a cero, se rechaza H0. Valores pequeñitos son más significativos. ¿Y qué significa? Que se está rechazando H0. Si el valor P tiende a 1, ¿sí? Se retiene H0, ¿no? Eso básicamente. ¿Qué más podemos entender? Bueno, vuelvo a repetir, no se olviden, este es el diamantito en bruto, ¿ah? Este es el diamante en bruto, el valor P. Y ese valor P se construye a través de la distribución Fisher. Es un test global. Y ese test Fisher se construye a través de dos fuentes de variaciones, uno de los tratamientos y otro del error. ¿Ya? Eh, este es el, este es el estadístico de prueba, un test, como les dije, es un test de la distribución Fisher, con estos grados de libertad y estos grados de libertad. Esto es sobre el numerador y sobre el denominador. ¿Ya? Ahora, la región de rechazo se encuentra siempre a la derecha. Eso lo voy a graficar para que se fijen. El valor P, esta es la distribución Fisher, una distribución asimétrica, donde esto es el alfa. La región de rechazo siempre está a la derecha. No existe test bilateral aquí. El test Fisher del análisis de varianza es unilateral. Siempre la región de rechazo está al lado derecho. ¿Ya? Esto es, bueno, es la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados del error. Son las dos fuentes de variación, por si acaso. También aparecen los libros, es importante conocerlas. Si ustedes se dan cuenta, la suma de cuadrados o la fuente de variación, que es la de los tratamientos, que es la suma de cuadrados de los tratamientos, es una dispersión que se calcula a través de los promedios de cada uno de los grupos respecto al gran promedio. Y la suma de cuadrados del error se calcula a través de la dispersión dentro de cada uno de los grupos. ¿Ya? Eh, yo quise hacer esto para que nos ubiquemos en el análisis. El análisis que les voy a mostrar tiene cuatro partes, o cuatro etapas, o cuatro fases. El primero tiene que ver con un análisis descriptivo, o visual, o gráfico, ¿no? El segundo, ahora, antes de pasar a explicar el test global, el análisis descriptivo tiene que ver con dos objetivos netamente. Uno, anteponernos ya al test global y a las comparaciones múltiples, ¿verdad? Y el segundo, tener una descripción de los posibles resultados que voy a obtener en la cuarta fase que estoy anotando aquí, que es la evaluación de los supuestos. El test global es el test Fisher, que ya lo mostré. Este es el test global, ¿dónde está? Aquí. Este es el test global. Y solamente si rechazamos H0, pasamos a las comparaciones múltiples. Si retenemos H0, no tiene sentido, porque si concluimos esto, es decir, que las medias son iguales, entonces, si hacemos las comparaciones múltiples, vamos a encontrar que son iguales todas las medias. No tiene sentido, ¿no? Solo si rechazamos, vuelvo a repetir, H0, es decir, alguna de las medias distintas, entonces ahora pasamos a las comparaciones múltiples, es decir, indagamos cuál es distinta. Y el cuarto supuesto tiene que ver con la evaluación de los supuestos. Perdón, la cuarta etapa tiene que ver con la evaluación de los supuestos, y esto básicamente para darle robustez a las pruebas, ¿no? Aquí vamos a probar la normalidad, vamos a probar la homoceasticidad, ¿sí? Y eso le da la robustez al test. Ahora, si no se cumpliera la normalidad, pasamos a los test no paramétricos. El equivalente, ya les decía, es Kruskal-Wallis, ¿ya? Veamos un ejemplito. Este ejemplo dice lo siguiente. En una auditoría, los auditores tienen que dar opiniones acerca de diversos aspectos con base en sus propias experiencias. Las experiencias pueden ser directas, indirectas o una combinación de ambas, ¿no? Entonces, hay grupos aquí. Hay grupo de auditores con experiencia directa, un grupo de auditores con experiencia indirecta y una combinada de ambos, directa e indirecta. En un estudio se pidió a auditores que dieran su opinión acerca de la frecuencia con que con que se presentan errores en una auditoría. Suponga que se obtuvieron los resultados que presentan a continuación. Valores bajos representan opiniones más certeras, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los siguientes datos, ¿sí? Los siguientes datos, tenemos 7 auditores por cada uno de estos grupos, ¿no? Tenemos dos variables, básicamente tenemos dos variables, una variable I, que es la opinión, ¿verdad? Medida a través de estos números, ya
Recuerden que números más bajos representan opiniones más certeras y tenemos una variable X que es, digamos, el tipo de experiencia, ¿no? El tipo de experiencia, ¿sí? Y aquí tengo tres grupos, uno, dos y tres grupos, ¿no? Entonces, lo correcto aquí es analizar a través de un método de análisis de varianza de un factor fijo. Vamos a comparar los promedios aquí de la opinión a través de este índice, donde índices o números más pequeños significan opiniones más certeras, ¿no? Ahora, si uno mira los datos, a grosso modo, se podría uno dar cuenta de que los más certeros es la de opinión directa, ¿no? Luego la de opinión indirecta y luego la menos certera, la de opinión combinada, ¿ya? Eso se puede dar cuenta uno. La primera fase tiene que ver con el análisis descriptivo. Ahí están los datos en una planilla Excel. Para analizar los datos, normalmente en cualquier paquete computacional deben estar escritos en esta forma. Una columna que es la variable respuesta, opinión, y la otra columna que es una variable categórica o de factor, ¿ya? Esta es la descripción. Hay 7 datos por cada grupo. La base de datos se llama auditoría, ya les voy a mostrar. Eh, Lo que está a la izquierda aquí es la descripción global de cada una de las variables. La opinión es una variable numérica, por eso me entregan estos indicadores numéricos y la experiencia, que es una variable factor o de carácter, como lo define R, ¿no? Lo que estoy aquí obteniendo a través de este código a la mano derecha es las medidas descriptivas de la variable opinión por cada uno de los grupos, combinada, directa e indirecta. Ahora, esta descripción me permite, además del gráfico que viene a continuación, ¿verdad? Me permite darme cuenta que el promedio más bajo es 17 y corresponde al grupo de opinión directa, ¿no? De opinión con experiencia directa. En segundo lugar, con experiencia indirecta y en tercer lugar con experiencia combinada, ¿ya? O sea, los más certeros es la opinión del grupo de experiencia directa y la menos certera, la opinión del grupo de experiencia combinada, ¿ya? Entonces, es muy posible que yo encuentre aquí tres grupos distintos respecto a la opinión, a la certeza de la opinión, ¿no? Yo les decía, hay una primera etapa que tiene que ver con la descripción o visualización de dos cosas. Una, anteponernos ya a los resultados del análisis de varianza, que tiene que ver básicamente con la comparación de los grupos a través de los promedios. Y lo otro, evaluar más o menos los supuestos. Fíjense, las desviaciones estándar de cada uno de los grupos aparecen abajo. SD dice aquí en el código, estos son desviaciones estándar 2, 2,24 y 2,50. Se dan cuenta de que más o menos la varianza es la misma. Posiblemente el supuesto de homosexualidad se cumpla. Después tenemos los box plot o cajón con bigotes. Fíjense, estas cajas o estos diagramas de caja se nota cierto grado de simetría, por lo tanto el supuesto de normalidad se va a cumplir posiblemente y el de homosexualidad también se nota que se va a cumplir. ¿Se dieron cuenta cómo me proyecto más o menos a lo que voy a encontrar más adelante con los tests? Este es el test global, ¿verdad? El test Fisher, H0, las medias de las opiniones, de la certeza de las opiniones, son iguales, no todas las medias son iguales, algunas distintas. Dicho de otra forma, vuelvo a repetir, es importante entender, H0, no hay efecto del grupo, no hay efecto de la experiencia, frente a sí hay efecto de la experiencia, ¿no? Y el valor P aparece aquí, 1.4 e a la menos 0,5. Ese valor es 0,000014. Ese valor es menor que 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir, por lo menos alguna de las medias es distinta. ¿Sí? Veamos ahora, pasamos ahora a las comparaciones múltiples. Las comparaciones múltiples que me dicen, fíjense, la diferencia más grande existe entre el grupo de experiencia directa y combinada. Ahí existe una diferencia menos 8
después indirecta y combinada menos 4,6, y después indirecta y directa 3,4. ¿Sí? Ahora los valores P se dan cuenta que el primero es más pequeño que el segundo y el tercero, ¿sí? Entonces existe una diferencia más potente, más fuerte entre la, la opinión entre el grupo de experiencia directa y combinada. Y eso uno se puede dar cuenta en el box plot, ¿verdad? Combinada y directa, ¿sí? Entre el grupo de opinión combinada e indirecta, el valor P es 0,003, es la segunda diferencia más fuerte, y la menos fuerte es la de opinión indirecta y directa. El valor P es 0,02. Fíjense cómo estoy utilizando el valor P para definir la fuerza de la diferencia, ¿no? Hay mucha más diferencia entre el grupo de opinión de experiencia directa o el grupo de opinión combinada que, por ejemplo, entre el grupo de opinión indirecta y directa, pero alcanzan a ser distintos, ¿no? En términos estadísticos. Ahora, ¿quién va a definir si esto tiene sentido o no en la realidad? El experto, ¿no? El experto va a definir si en verdad los datos dicen la realidad. Acuérdense, más que discutir sobre qué significa el valor P, hay que discutir con los expertos si lo que estoy encontrando aquí con los datos me está diciendo lo que existe en la realidad, ¿no? Y eso lo dice el experto. Hay un cruce de dos mundos aquí, un mundo empírico, que es el valor P, y un mundo real, que es la experiencia, ¿no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido en la realidad? Una vez que hemos hecho las comparaciones múltiples, ojo aquí, le voy a dar una información importante. Estoy usando Tukey, pero hay otras pruebas, no es la única, hay otras pruebas que uno podría utilizar. Y cada una de estas pruebas aparece buscando la robustez estadística, ¿no? Ahora, aquí estamos haciendo más de una comparación, ¿no? Tres comparaciones. Se podrían hacer más también dependiendo si hay más grupos. Por lo tanto, aquí R ajusta el valor P. Por eso aquí dice P ADJ. ADJ es un valor P ajustado, ¿no? Es un P ajustado porque existe más de una comparación múltiple, ¿no? Entonces no se preocupen, el valor P ya está ajustado. Tukey es la técnica de comparaciones múltiples más utilizada, pero existen otros como Duncan, Benforroni, donde lo que hacen es, o aparecen estas técnicas buscando la robustez estadística dependiendo de las características de los datos, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya hicimos la parte descriptiva, ¿verdad? La parte descriptiva es lo primero que hay que hacer en todo este análisis de varianza y en todos los análisis, ¿no? Después hacemos el T global, después pasamos a las comparaciones, ahora vamos a evaluar los supuestos, ¿ya? El primer supuesto es el supuesto de homoceasticidad. Este supuesto de homoceasticidad generalmente se hace a través del test de Levene, pero yo estoy mostrando una alternativa Flickner abajo. Y es H0 aquí. H0 es, se cumple el supuesto de homoceasticidad frente a la alternativa, no se cumple. O simplemente los datos son homoceásticos, ¿verdad? Y eso significa que las varianzas H0, las varianzas son iguales, frente a la alternativa las varianzas no son iguales. El valor P para este test es 0,88, por lo tanto se retiene el supuesto, ¿no? ¿Sí? Recuerden, si el valor P es menor que alfa, se rechaza H0. Si el valor P no es menor que alfa, se retiene. En este caso, no es menor que alfa, por lo tanto, se retiene H0, y H0 dice que los datos provienen de poblaciones homoceásticas, ¿ya? Aquí, si utilizáramos el otro test, el 0,7884, se llegaría a la misma conclusión. Después viene el supuesto de normalidad. El supuesto de normalidad, aquí lo estoy haciendo por cada uno de los grupos, ¿no? Tenemos el de opinión de experiencia combinada, el valor P es 0,84, se retiene la normalidad. De experiencia directa, 0,9604, se retiene la normalidad. Y el último, 0,9995, se retiene la normalidad. Es decir, el supuesto de normalidad se cumple por cada uno de los grupos. Los datos provienen de distribuciones normales, ¿ya? Este es el mismo test, este es otro test, este es el test de Shapiro-Wilk, ¿verdad? Ahí dice
en el final del código dice Shapiro Test. Este test se ocupa normalmente para muestras pequeñas. Ahora, ¿qué es una muestra pequeña? Una muestra menor o igual a 50. Y este test de Dili Test, que es el test de Kolmogorov-Smirnov, se utiliza para muestras grandes, para muestras mayores a 50, ¿no? Según la literatura. Eso básicamente trata el test de, el test de normalidad, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver cómo lo hacemos este análisis con R y con el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Así que vamos a pasar, le voy a mostrar primero los datos. Listo. He abierto dos herramientas, uno que es Cloud, es un chat de inteligencia artificial para hacer el análisis, y he abierto R, ¿sí? En R yo les recomiendo aquí, hay una parte en la derecha inferior que hay que colocar, fíjense, la carpeta de trabajo, ¿sí? Vuelvo a repetir aquí hay unos tres puntitos, ¿verdad? Hacemos clic ahí, marcamos escritorio, y aquí debería haber, aquí, análisis de varianza, ahí coloco la carpeta, abro y ahí están los datos que justamente lo había colocado ahí, pero con esta opción de aquí, esta opción, ahí defino la carpeta de trabajo. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos. Entonces, todo lo que yo trabaje aquí y exporte se va a venir para acá, o si yo quiera importar, también la tomo directamente de aquí. Fíjense, aquí puedo abrir los datos, ¿ya? Entonces, me voy al R, perdón, al cloud, ¿dónde está? Está aquí, y le voy a decir, ¿cómo le voy a decir? Le voy a decir, dame el código para hacer un análisis de varianza completo. ¿Sí? Le voy a especificar análisis descriptivo, ¿sí? Análisis descriptivo, lo voy a corregir aquí, análisis descriptivo, pero lo va a entender, ¿sí? Pero hay que escribirlo bien. Análisis descriptivo y visual a través de Boxplot, Boxplot, plot, ¿sí? ¿Sí? Es F global, comparaciones y evaluación de supuestos. Eso. De los datos adjuntos. De los datos adjuntos. Adjuntos, ¿verdad? Entonces, aquí me voy a buscar, a buscar los datos y entrego los datos. Y ahora le pido que, sí, a ver, vamos a ver en qué me da, si me da, no importa, en Excel me dio, parece, no, es Python. Así que ahí tengo que advertirle, sí, que lo haga en Python. Así que tranquilos, voy a dejar que termine esto. Qué bueno que ocurrió este error. No, está en R. En Python. Está en R. Sí, está en R, parece. A ver, déjeme ver. Sí, está en R. Sí, me lo hizo en R. Aquí está. Voy a copiar. ¿Sí? Voy a copiar y ahí estamos. Ah, mm, Aquí abajito copié, ¿verdad? Copié y voy a pegar en R y lo voy a hacer correr. Y ahí estamos. Ahí hizo el análisis. Ya, entonces me voy a ir
al análisis descriptivo. ¿Sí? Aquí está el análisis descriptivo, ¿verdad? Ahí está, el análisis descriptivo por cada una de los grupos, la media, el mínimo, el máximo, la mediana. ¿Sí? El box plot está aquí, ¿verdad? Visualización, box plot, está ahí. Eh, Ahí estamos. Box plot, fíjense, hizo el box plot. Después el análisis de varianza debería estar aquí. Ahí está el análisis de varianza, ahí está el valor P, fíjense. Las comparaciones múltiples, normalidad, ahí está el supuesto de normalidad que debería estar por ahí. Test de normalidad, fíjense, ahí está el test de normalidad. Aquí lo que está haciendo, no lo está haciendo mal, ¿ah? Está tomando los residuos que distribuye normal, es otra técnica, ¿no? Yo lo había hecho por grupo, pero lo que está haciendo aquí es la normalidad por grupo donde se retiene, ¿no? Sí, ahí en la literatura, esto lo fundamenta la literatura. ¿Ah? Yo hice, si se acuerdan, el test de normalidad por grupo, pero se puede hacer en general de los residuos. ¿Sí? Basta con eso. Eso es lo que avala la literatura. ¿Qué más? El test de Leven está aquí, fíjense, ahí está el test de Leven, ¿verdad? El mismo valor que habíamos encontrado antes. Y después está, ¿qué más? Las comparaciones múltiples no lo veo. Ah, sí, acá está la comparación de múltiples. Ahí está. Ahí están las comparaciones múltiples, ¿verdad? Eso quería mostrarles para su análisis. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos en otro video más adelante. Cuídense.